El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Durante muchas décadas, Estados Unidos fue el actor principal en la escena internacional. Con su poderío económico y militar, el país del norte influenció gran parte de la política internacional en Occidente y Medio Oriente, específicamente en América Latina. Intervino en la consolidación de políticas económicas de diversa índole y en la instauración de dictaduras militares pasados los años 50. Sin embargo, un nuevo gigante pelea su hegemonía a nivel mundial: China, quien a principios del siglo XX era principalmente feudal, se convirtió en un país con un poderío económico sin igual. Millones de exportaciones a nivel mundial, adelantos tecnológicos y demás la han convertido en la única potencia con capacidad de desbancar a Estados Unidos del primer puesto. Con la conducción de Angie Ordóñez y la producción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claroscuro hablaremos de China en las relaciones internacionales. Para hablar de este tema, contamos con la participación de un politólogo llamado Camilo de Felipe Villa, candidato a doctor en política de la East China Normal University en Shanghái. Cuenta con una maestría en globalización, comercio internacional y mercados emergentes de la Universidad de Barcelona y otra en política internacional de la Universidad de Jilin, y en estos momentos se desempeña como profesor de la Universidad Javeriana. Hola Camilo, muchas gracias por acompañarlos. Buenas tardes, Angie, muchas gracias por la invitación. Entonces, para empezar, hasta mediados del siglo XX, China era un país que se caracterizaba por tener estructuras de producción feudales. A medio camino hacia la industrialización, esta nación no poseía la fuerza económica y geopolítica que hoy tiene. Brevemente, ¿cuáles son los elementos necesarios para comprender por qué China se convirtió en una de las principales potencias mundiales? Bueno, esto es una pregunta compleja desde un punto de vista académico porque hay muchos elementos que inciden. Y lo digo porque el resurgimiento de China muchas veces se llama en Occidente se le considera un milagro. Pero si uno se pone a ver pues, una serie pues, de elementos teóricos y demás, pues no hay tal milagro como tal, porque cuando hablamos de milagro, pues de alguna forma eso implica que le estamos quitando el derecho digamos, a contextos no occidentales para también poder emerger política y económicamente. Y este es precisamente el caso de China. ¿Sí? China de alguna forma se pensaba que no tenía, digamos, futuro porque su modelo social, político, económico y demás, pues no encaja dentro de los parámetros o las teorías y visiones estándares euroamericanas. Entonces, digamos, ¿qué facilitó este ascenso? ¿Cuáles son esos elementos de ascenso de China? Yo lo podría resumir en la capacidad de su sistema político y cultural de aprender, adaptar y mejorar a partir de otros contextos. Entonces, China surge gracias a que logró pues, adaptar elementos de la economía liberal a su contexto nacional, a su contexto político, a sus instituciones políticas, y con eso pues promover una economía de mercado políticamente controlada que le permitió pues dirigir la distribución de recursos hacia industrias estratégicas, actividades estratégicas, y pues hoy en día vemos los resultados de eso con muchísima fuerza, ¿sí? Y esto pues viene la capacidad de movilización institucional, de movilización política. Es un poco lo que se ha venido hablando a propósito de la pandemia, de cómo pues China, al tronar digamos de los dedos, pues básicamente movilizó a todo el país para encerrar a la ciudad de Wuhan y otras cosas, generar testeos masivos, etcétera.
para poder salir de esta pandemia. Y pues eso se da también en el contexto de lo económico, ¿no? Una movilización masiva de recursos, de personal, de burocracia, de políticas, etcétera, para lograr estos cometidos. Y eso, pues de nuevo, se hace controlando políticamente la economía de mercado, ¿no? Es controlando la economía básicamente. Entonces uno se podría resumir en este aspecto. Entonces, desde hace muchos años Estados Unidos también fue, o bueno, ha sido muy dominante en América Latina. Y ahora, en estos momentos, China le disputa la hegemonía en esa parte del mundo. Sí, hemos visto que hay muchas relaciones, los BRICS también con el banco que, pues también como tuvo esas negociaciones con Brasil. Entonces, ¿qué aspectos son relevantes para entender esa relación y por qué ese interés con América Latina? ¿Cómo se puede ver esa relación entre América Latina y China en estos momentos? Bien, lo primero es, se suele decir que China está disputando hegemonía. Eso no es tan cierto. Digamos, no hay claridad si China realmente está buscando disputarle la hegemonía a Estados Unidos en la región. Eso es digamos, un punto de discusión importante. Primero, pues porque China no tiene las capacidades para hacerlo, al menos en esta parte del mundo, y porque tampoco está desplegando digamos, los mismos recursos políticos y económicos pues, que usa Estados Unidos o que han usado Europa, otras potencias, pues, en la región. O sea, China es un poco difícil de clasificar en ese sentido. Y tampoco es claro si China realmente tiene un interés político en llegar hasta acá, porque es que llegar hasta acá y desbancar a Estados Unidos ideológicamente, culturalmente, pues es un costo muy alto, ¿no? O sea, mantener un imperio a escala global es algo tremendamente costoso. Pero de todas maneras, aquí uno puede ver qué es lo que, digamos, que es lo más importante o qué es lo que más hace ruido respecto a la presencia, a la supuesta presencia hegemónica de China en América Latina, pues es lo económico fundamentalmente, o sea, no así con lo ideológico y lo político. China simplemente ha venido con una agenda económica, una agenda de negociación que digamos viene con una serie de requisitos que favorecen o que intentan favorecer a las economías locales porque digamos China puede proporcionar acceso a recursos financieros y materiales a menor costo si se compara con los demás requisitos que pone Europa y Estados Unidos. Entonces a partir de acá que ha logrado posicionarse. Obviamente a través de una gran demanda por recursos naturales, por alimentos, en fin, toda una serie de recursos primarios que son esenciales primero para construir, construir a China como poder, o sea, para el mismo desarrollo interno de China, para alimentar a su población, para alimentar a sus industrias claves de ciertos recursos y demás. Y segundo, pues porque también es una forma de exportar sus industrias, ¿sí? Sobre todo las ineficientes en temas medioambientales, pero que son industrias que generan mucho empleo y mucho movimiento de recursos dentro de China. Entonces América Latina ahí tiene ese rol y obviamente pues nosotros tenemos una estructura productiva primaria y entonces aquí se juntan una demanda con una necesidad fácilmente. Y creo que esto a futuro pues será muy difícil de romper, a menos pues que haya una voluntad política en América Latina muy fuerte, pero lo cual lo veo difícil. Entonces es a partir de ahí, ya en lo ideológico, en lo político, en lo ideológico, es más difícil porque es difícil primero establecer China qué piensa ideológicamente en este momento. Sí, ellos tienen, digamos, unos conceptos, pero que para muchos observadores estos no son fácilmente asimilables y difícilmente replicables en otras partes del mundo. Esta historia del socialismo chino pues ha cambiado, ¿no? Es decir, vemos que China es un país que ha incorporado la economía de libre mercado, el Partido Comunista Chino pues en su mayoría es clase media, capitalista, bueno, con unos intereses burgueses, por así decirlo, y el partido ha tenido que adaptarse a eso, ¿no? Entonces ahí es difícil, digamos, saber qué ideología quisiera exportar China. Entonces, sí, se puede situar en ese aspecto económico, ¿no? En el comercial esencialmente, en el comercio y en las inversiones. Es interesante
ver esa relación que, digamos, se transmite o se puede evidenciar que hay una relación económica, pero no hegemónica, ¿no? Entonces, en eso se hace una claridad porque no, pues no se, o sea, China no está buscando lo mismo que Estados Unidos, como es un control frente a América Latina. Sin embargo, sí se está viendo cómo ese mercado que hay entre los recursos naturales que nosotros ofrecemos como América Latina, ¿cierto? Y esa demanda que tiene que abastecer China. Entonces, en ese orden de ideas, hay una idea que también resuena mucho cuando uno habla de China y es el tema de paz consortis, que es un concepto que se utiliza mucho para el tema de las relaciones internacionales que se da con los vecinos, ¿no? Camboya, Myanmar, Laos, Tailandia, Vietnam, etcétera. Entonces, de lo que se plantea desde acá es que China nunca ha tenido como ese interés, como ciertamente lo tuvo Japón, ¿cierto? De colonizar e imponer un sistema, ¿no? China siempre ha estado como yo los acompaño, pero no intervengo, y eso se ve mucho en la ASEAN, que es, y en la Shanghai Cooperation, en la cooperación de Shanghái, ¿cierto? Entonces, en este momento uno podría decir, y esa es una pregunta como sobre China y sobre esa identidad de China, uno podría decir que China no tiene esa ambición hegemónica, uno podría decir que China actúa solamente por el tema económico sin necesidad de ser expansionista. Sí, bueno, aquí digamos hay unas miradas encontradas, pero lo primero, sí, efectivamente, China no tiene una tradición colonizadora. Ellos, pues, en su historia premoderna y hasta el siglo XX, pues, no invadieron países, o sea, no tuvieron un proyecto colonial como si lo tuvo Europa. Bueno, algunos historiadores lo disputan, pero China, pues, en el caso de Nepal, Vietnam, etcétera, pero son cosas muy puntuales que no, con las cuales no se puede afirmar pues, que China haya tenido una tradición imperialista, en pocas palabras. Es, bueno, y la forma, digamos, de ellos de aproximarse, digamos, a ASEAN, al sudeste asiático y demás, es a través de esquemas de integración, digamos, poco profundos, que son más de consulta y de coordinación, más que de compromisos estilo Unión Europea, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí es una forma de hacer las cosas que no cabe dentro de un molde, dentro de unos estándares normativos occidentales. Pero ahora digamos ya pasándolo, digamos, al tema de la presencia global de China en la franja de la ruta y demás, lo que uno ve pues en círculos de opinión es que pues sí, el tema de hegemonía, imperialismo, pues se ha trasladado sobre todo pues al tema de la trampa de la deuda, ¿no? Es decir, China tiene un gran músculo financiero y ha invertido en proyectos, se ha prestado pues recursos a lo largo de Asia Central, de América Latina, por supuesto en este momento Ecuador y demás. Entonces la hegemonía se ve en el sentido de que, bueno, se acusa pues a China de querer endeudar a todo el mundo, sobre todo los países en desarrollo, para pues luego China imponer condiciones en diversas esferas, ¿no? Sobre todo en lo político. Entonces es ahí donde el concepto de hegemonía e imperialismo se ha trasladado, ¿no? De nuevo a esa trampa a propósito de la deuda, que también en muchos casos es discutible porque muchos de estos países se endeudan y fallan en sus pagos, no solamente por China, sino porque hay elementos macroeconómicos globales que han jugado en contra de esos países y les ha obligado pues a no cumplir con ciertos pagos. El caso de Sri Lanka, por ejemplo, que es como el gran ejemplo que se pone. Tampoco vemos presencia militar de China afuera, salvo en Djibouti, en África del Norte, unas facilidades militares básicas, y pues también hay un poco de temor que a lo largo del Océano Índico, pues China tome los puertos que ha ido construyendo allí a lo largo de estos países, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Maldivas, etcétera, pues que también los habilite como bases militares de alguna forma, ¿no? Entonces, esa es, digamos, de nuevo la definición de hegemonía que uno puede ver con China en este momento y que la prensa ha capitalizado muchísimo, por ejemplo, y la opinión pública estadounidense y demás.
De acuerdo. Y en este caso, por ejemplo, con la crisis que nosotros tenemos actualmente y que hemos visto que China pues ha disminuido, o sea, en cifras sorprendentes, la disminución del virus en su territorio, uno podría decir que este nuevo escenario podría presentarse como una nueva opción para el resurgimiento de esta potencia y superar a Estados Unidos? O uno podría decir que no se tiene ese músculo, bueno, se tiene el músculo financiero, pero no sabemos si hasta el punto de reemplazar a Estados Unidos como uno de los pioneros mundiales. Ahorita es difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es que esta pandemia es un acelerador de todas las tendencias que estamos, políticas internacionales que estamos viendo en este momento. En pocas palabras, la pandemia, pues, por un lado, China se está recuperando, ¿sí? Está volviendo casi a los niveles anteriores a la pandemia y en teoría debería servir como motor de la reglobalización, ¿no? O sea, la pandemia es una interrupción un poco de los procesos de globalización económica, sobre todo, y pues China podría ser el motor que la vuelva a reiniciar. En ese sentido, pues China sería un poco el salvador en la medida que genere demanda de ciertos productos, pero eso está también en cuestión. Eh, pero eso también va a acelerar la respuesta que Estados Unidos deba darle frente al ascenso de China, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora en noviembre con en las elecciones en Estados Unidos. Esto depende de quién quede, ¿no? Si queda otra vez Donald Trump, los analistas dicen pues que esto sería una oportunidad para China porque ellos ven que Trump está precipitando el colapso estructural de Estados Unidos, es decir, el Estados Unidos que fue capaz de administrar el mundo, de imponer sus normas, de imponer como unas estructuras globales desde Washington. Eso puede que con Trump se acabe, ¿no? O se deteriore aceleradamente, mientras que con Joe Biden pues podemos ver más bien una intención de querer reconstruir alianzas, de querer reconstruir la influencia de Estados Unidos en el mundo, y pues esto para China no sería tan conveniente en un primer momento. Y lo otro es que, digamos, la pregunta así como se genera y la visión general es que no podemos ver el sistema internacional en términos de suma cero, de que quien gana pierde, sino hoy en día la interdependencia, los fenómenos transnacionales son tan complejos y sobre todo en el caso de China, que muchas veces la mejor alternativa es cooperar con China, ¿no? Porque de no hacerlo, pues ellos van a reaccionar y se van a cerrar aún más, van a querer cerrarse aún más y generar, digamos, un escenario parecido al de la Guerra Fría. También quiero tomar otro elemento que, bueno, que usted ya había evocado y es el tema de las deudas. Las deudas en América Latina con China. Nosotros vemos el tema también que por ejemplo, el Método Bogotá lo va a hacer una empresa china y entonces en este caso nosotros podemos decir que es mejor o peor esta relación con China para nosotros frente a Estados Unidos, por ejemplo. O sea, comparativamente no tenemos, como usted lo ha dicho, no tenemos una relación de intervención ni de dominación y menos colonizadora, pero sí hay una relación económica bastante estrecha y que puede, digamos, llevar sus consecuencias. Entonces, eso para nosotros como latinoamericanos y bueno, teniendo en caso que nosotros somos una potencia media, en el caso colombiano, y que tenemos las grandes potencias como Brasil, México, ¿cierto? Y pues Centroamérica, que digamos no tenemos las mismas condiciones. Entonces, para nosotros es bueno o malo o qué y qué oportunidades o qué, digamos, retos nos queda de estas relaciones que se están dando con China. Pues las relaciones económicas con China de por sí pueden ser buenas o malas, eso depende ya de la voluntad política, no solamente de Colombia, sino pues, del resto de los gobiernos de América Latina. Eh, puede ser buena en la medida en que América Latina, bueno, y Colombia pues diseñen una estrategia hacia China, y en este momento no existe. ¿A qué me refiero con eso? América Latina se ha dedicado simplemente a satisfacer la demanda por productos primarios de China, y como sabemos, pues esto, si bien tenemos abundancia de recursos, pues esto también alimenta el subdesarrollo. Es un poco la paradoja de esto, ¿sí?
En cambio, si nosotros pudiéramos generar una transformación productiva, una reforma agraria, una reforma agroindustrial que pueda venderle valor agregado pues, a esa gran demanda que es el mercado chino, son la clase media, 400 millones de personas más o menos y en ascenso, pues eso cambiaría mucho las cosas en nuestros sistemas productivos. Pero no hay los incentivos, está la oportunidad que es China, pero no parece haber digamos, los incentivos. Ya esto es una cuestión institucional y económica más compleja. Eh, Puede ser buena, pues si, digamos, si seguimos vendiéndole carbón, petróleo, demás a China, pues listo, seguimos con el mismo modelo. Eso pues podría tal vez compensar pues las pérdidas que se están dando en América Latina con la pandemia, pero seguiríamos profundizando esos esquemas y más se empeoraría en la medida que los gobiernos insistan en ese esquema, en ese modelo económico, pues, y terminen relajando las medidas medioambientales con tal de atraer esa inversión en recursos primarios. Eso sería extremadamente perjudicial. Entonces, en este momento hoy hay otra oportunidad, sería muy buena, que es empatar, digámoslo así, la oferta china en economía sostenible, ¿sí? En economía verde. Es algo que se está desarrollando allá. Ellos tienen este tema de la civilización ecológica, entonces quieren promover desarrollo sostenible en sus inversiones. Y con América Latina hay una oportunidad de hacerlo, pero también pues, depende mucho del diálogo político y de las estrategias que despleguemos. De acuerdo. Una de las grandes diferencias que uno puede notar es también la política industrial, ¿no? Que ha sido uno de los ejes fundamentales de la política en China, sobre todo pues el tema de los subsidios a las empresas, también el desarrollo de tecnologías para las micro y grandes y medianas empresas y que tiene una vigilancia y control del Estado. Mientras que si en América Latina no tenemos una verdadera política industrial y que los intentos han sido fallidos. Pero bueno, en eso en términos económicos, digamos, los términos ideológicos o en términos ideológicos y políticos, esta diferencia de visiones entre nuestros gobiernos, por ejemplo, el gobierno de hoy con Iván Duque frente a una China que tiene un país, dos sistemas, pero que es socialista, ¿no? Entonces, ¿cómo este tipo de diferencias entre estas visiones políticas podría, podría afectar estas relaciones o cómo usted ve esa relación con Iván Duque, por ejemplo, y con China? O sea, ¿es posible llegar a estos acuerdos con esas diferencias de visión? No, yo creo que no hay, pues con la visión política de China, la visión política y económica de China no hay esencialmente conflicto en Colombia. Pues sería más a nivel de opinión, ¿no? Porque China es poco entendida en Colombia y bueno, se le ve como un país comunista, o sea, que se acerca, digamos, un poco como las narrativas de la izquierda que tanto aquí eh, 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 se han criticado y demás. Pero yo con el gobierno de Iván Duque, pues al contrario, yo veo que cuando él visitó China hace 2 años, eh, empezó a haber un entusiasmo, se renovó pues el entusiasmo por las relaciones, ¿no? Esto se consideró un relanzamiento de las relaciones y yo lo que he podido ver pues es entusiasmo y sobre todo movimiento, ¿no? Tenemos un embajador chino que es latinoamericanista, por ejemplo, o sea, un poco uno ve ahí que de alguna forma pues nosotros aceptamos el metro que se ha construido por China y pues China pues empieza digamos también a enviar señales de querer mejorar la relación y he visto de nuevo pues muchas actividades, ¿no? Mucho contacto entre la embajada china y el gobierno colombiano, presencia en medios, actividades culturales, en fin, de todo tipo. Entonces, yo creo que el entusiasmo está subiendo y el reto, pues, por supuesto, es mantenerlo. El problema, pues, de siempre es que ese entusiasmo no termine preocupando, pues, más a Washington, más de lo que está. Pero de nuevo, más allá en términos ideológicos, yo no veo contradicción, pues porque entre otras cosas a China tampoco le importa, es decir, China y sobre todo con América Latina siempre ha establecido relaciones independiente pues de la ideología de los partidos en el poder
en la región. Incluso durante los años del maoísmo esto se podía ver, ¿no? A China no le importa si usted es comunista o de derecha, lo que sea, quiere es pragmática, es hacer los negocios, es, bueno, generar desarrollo y demás. Entonces, no veo problema. Entonces, en esta parte, ¿cómo podríamos definir ese sistema político ideológico chino? ¿A qué nos enfrentamos nosotros? Si bien, claro, hay una preferencia por las relaciones económicas, ¿cómo podríamos definir esas relaciones, ese sistema ideológico? ¿Cómo podríamos definir a China en ese sentido? El sistema ideológico chino, como yo mencioné pues, al principio, ellos dicen es el socialismo con características chinas, ¿sí? Pero es un socialismo que, como dije, pues ellos, digamos, la base social ya no es el proletariado, por así decirlo, campesinos y obreros, sino es la clase media. ¿Sí? De 90 millones de personas que forman el Partido Comunista, la gran mayoría vienen de la clase media, una clase media que se formó gracias a la economía de libre mercado introducida en el país. Entonces, un poco, digamos, el discurso de ellos es básicamente la importancia del desarrollo, ¿no? De una sociedad modestamente acomodada, y cuando se logra ese bienestar gracias al desarrollo económico, pues eso es el socialismo en marcha, ¿no? Es decir, a quien se le atribuye el éxito económico y por lo tanto la felicidad nacional, la felicidad social, es al partido, ¿no? Y se entiende, digamos, que introducir el mercado es una misión ideológica, es una misión social, más que una misión del mercado como tal. Sí, hay una diferencia con el neoliberalismo. Entonces se atribuye al partido de nuevo esos éxitos. Y para ello pues despliegan también otras narrativas accesorias que es el tema civilizacional, ¿no? Es decir, China complementa, digamos, eh, su éxito económico, su éxito en sacar a millones de personas de la pobreza, además, con lo que ellos han sido como civilización, ¿no? Es decir, ellos miran a su pasado y recurren a todo lo que han alcanzado, a su antigüedad, a sus inventos, a sus sistemas de pensamiento, etcétera, etcétera, y lo traen al presente como algo que debe celebrarse y debe replicarse, ¿no? Y esperan que la población también asuma esos valores y, digamos, piensa en la grandeza de lo que es China. Entonces es una amalgama de cosas y como yo les decía al principio, culturalmente pues ellos tienen esa capacidad de conciliar opuestos. En este caso sería eh, el socialismo pues, de antes, por así decirlo, con el liberalismo económico y crear esa amalgama para generar este modelo, ¿sí? Este modelo de desarrollo económico mixto. Pues. Entonces, así, digamos, no podría definirlo. Esto es más una misión propagandística, ideológica, espiritual que se atribuye el partido más que un contenido teórico bien desarrollado. De acuerdo. Y en ese sentido, por ejemplo, todo lo que ha habido, bueno, toda la problemática con el Tíbet, el estado tapón que le llaman, y digamos, es muy interesante este caso, porque de un lado tenemos una paz concertis como concepto que es multilateralista, que tiene una gran capacidad de negociación, que tiene el poder económico para hacerlo, pero también han habido conflictos dentro del país, ¿no? Con un país, dos sistemas. También lo hemos visto con el estado del Tíbet, hemos visto hace poco las manifestaciones que hubo en Hong Kong, que fueron muy violentas. Entonces, nosotros como América Latina, tenemos, o sea, es bueno en parte seguir este modelo. ¿Qué podrían ser las oportunidades que vemos como ejemplo de este modelo? ¿O qué nos puede dejar como enseñanza este país que nos lleva miles de años en términos de desarrollo? Eso, bueno, eso es un tema un poco complicado. Primero, pues uno no puede extraer, uno puede, digamos, extraer inspiración desde China, pero no importar su modelo, ¿no? Porque las condiciones culturales, geográficas y demás en China y América Latina son muy diferentes. Y fueron unas condiciones físicas específicas las que, que obligaron a China y también a Japón y Corea pues a emprender unos modelos autoritarios
y desarrollistas, pues que hoy en día se ven los resultados. Entonces, y nosotros no tenemos esas condiciones iniciales, por así decirlo, ¿sí? Aquí ya es muy diferente de los puntos de partida. Entonces, de China a mí me parece que, claro, América Latina es una democracia, son democracias, al menos nominalmente son democracias, y a mí me parece que quien debe extraer inspiración por parte de China, pues es la opinión pública, ¿no? Es entender cuál fue su modelo de desarrollo, entender que allá las metas políticas son claras, suelen ser de largo plazo, y que hay una preocupación real por la gente, ¿no? Digamos, por generar oportunidades económicas y pues, primero de mercado, por supuesto, para que la gente pues pueda prosperar. Entonces, yo creería que la opinión pública es la que debe extraer ese tipo de enseñanzas para luego trasladarlas a los decisores políticos, ¿sí? O sea, una especie de, que se forme una especie de agenda ciudadana donde después se pida, digamos, responsabilidad o se hagan propuestas de reforma política y productiva. Yo lo vería más por ese lado. Claro, todo el mundo puede aprender de nuevo y sacar pues inspiración de ese proceso, pero no podemos replicarlo exactamente. En el caso pues de Tíbet y demás, pues de nuevo esto obedece pues una serie de presiones geopolíticas que China ha tenido pues durante toda su existencia, ¿no? Es el país que más fronteras políticas tiene, por ejemplo, y pues eso lo hace de alguna forma vulnerable y pues bueno, el control del Tíbet es una especie de defensa, ¿sí? Pues a la integridad territorial del resto del país. Entonces, y eso pues acá tampoco no ocurre lo mismo, es una configuración diferente. Se pueden pues sí extraer ejemplos de política en educación, de meritocracia, por ejemplo, el tema de la meritocracia ya pues ellos la inventaron y la han reforzado, pues acá hay que aprender de eso también y ponerlo. Pero de nuevo, quien puede generar el cambio político en América Latina es la misma ciudadanía, en la medida que tiene pues derecho al voto, bueno, la democracia, debería venir de ahí, debería generarse el cambio desde la base en especial. En este caso, empezamos ya a ver varias relaciones que se están dando a lo largo y ancho de América Latina con China. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos o cuál podría ser esa posición de Estados Unidos frente a estas nuevas relaciones? Porque claro, nosotros ya empezamos a hacer negocios y activar esa parte económica con China, pero eso no podría ser una amenaza para Estados Unidos o Estados Unidos pues ya tiene su hegemonía en América Latina y no tiene efecto. ¿Cuál podría ser esa posición, digamos, del gobierno estadounidense frente a estas relaciones? No, ya Washington ya prendió las alarmas y, digamos el color de la alerta es naranja tirando a rojo ya. Y el año pasado, si no estoy mal, Mike Pompeo lo dijo, ¿no? Ustedes, es que en América Latina ustedes no necesitan otro imperio, ¿no? Otro poder imperial, algo así fue lo que dijo, pero mencionó, digamos, lo dijo esto pues haciendo referencia a China, ¿sí? Y en los círculos de opinión en Estados Unidos, sí, pues sí hay preocupación claramente por China y pues y toda la narrativa es en contra de China, ¿no? Que China contamina, que China busca la hegemonía, que la trampa de la deuda, ya se han prendido las alarmas sin duda alguna, ¿sí? Estados Unidos pues ha respondido no como lo hacía antes cuando nosotros éramos más importantes para ellos, pero sí ha empezado pues a desplegar algunas iniciativas en inversión, en cooperación y demás, un poco para contrarrestar esa presencia de China, pero falta una respuesta integral fuerte, como por ejemplo cuando se dio con el Plan Colombia, por ejemplo, este tipo de cosas pues no están, pero sí hay preocupación, pero de nuevo pues, pero China lo sabe, China entiende perfectamente que este es el patio trasero, ellos lo llaman así también, de Estados Unidos, y China tampoco tiene realmente el interés de centrarse, digamos, de gastar tanto esfuerzo en esta parte del mundo. O sea, no podemos darnos como la importancia que no tenemos para China. Para China es mucho más importante el sudeste asiático en este momento
la frontera con India, sus fronteras inmediatas, entre otras cosas, pues porque en este momento hay crisis muy fuertes, ¿no? Hay unas crisis de estabilidad fuertes en Hong Kong, en la frontera con la India, en el occidente chino con los uigures, o sea, son frentes, digamos, que son geopolíticamente muy sensibles, entonces a China le preocupa mucho más eso, más que América Latina realmente, ¿sí? Yo creo que China puede quedarse cómoda profundizando los vínculos económicos y ya, ¿sí? Y su presencia acá también es un poco para demostrar un poco músculo frente a Estados Unidos, más que querer realmente apoderarse de la región, como un poco Estados Unidos viene alertando. Pero China también ha respondido, ¿no? Es decir, China, la presencia de los medios chinos también es global y pues ellos también su objetivo es contar la versión de China de las cosas, ¿no? Y sobre todo en este contexto de la guerra comercial de la mal llamada nueva Guerra Fría. Supongo que eso no nos da tiempo para discutirlo, pero bueno, ya un poco Estados Unidos acuñó ese término, nueva Guerra Fría, cosa que conceptualmente no es tan acertada, ¿no? No se puede, no está pasando lo mismo que en la época de la Guerra Fría, de verdad, con la Unión Soviética. Sí, la verdad con el tema de la guerra, de la nueva guerra, asocia un poco con el término de la publicidad, el caso Huawei en Estados Unidos, ha hecho ver como ese miedo y ha reflejado un poco ese miedo de la llegada de de las grandes firmas chinas en América, ¿no? En todas las Américas, estamos hablando de Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, etcétera. Entonces, para terminar, porque ya por cuestiones de tiempo no podemos continuar con nuestra rica conversación. Bueno, ¿qué libros nos podría recomendar o películas frente a este tema para que nuestros oyentes pues se puedan ilustrar un poco? Uno que a mí me gustó mucho es El dragón y los demonios extranjeros, que cuenta la historia de China, ¿no? La historia premoderna y hasta el siglo XX de China. El dragón y los demonios extranjeros. El autor se me pasa en este momento, pero me parece que es un muy buen punto de partida para mirar a China. Otro libro, pues ya un poco desde una perspectiva muy occidental, estadounidense, pues es el de Kissinger, ¿no? De On China, el libro sobre China, que es en efecto pues una de esas grandes estrategias de divulgación sobre lo que es China, pero pues a manos de Estados Unidos. Entonces yo dejaría como esas dos visiones, pero en este momento la oferta de textos y demás es amplia, ¿no? O sea, todo el tiempo aparecen libros nuevos de observadores que estuvieron allá 6 meses y escriben un libro completo sobre China. Yo recomendaría mirar los sinólogos, a los sinólogos clásicos, Marcel Granet, bueno, y demás, Lucian Pye, más desde ese lado, Sean Golden, etcétera. Desde esa lectura cultural de China me parece que es menos desapasionada y menos orientalizada, menos eurocéntrica, ¿sí? de lo que es China. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado de hoy por acompañarnos para hablar de este importante tema. Invitamos a nuestros oyentes a seguirnos en nuestras cuentas de Spotify y YouTube para que no se pierdan lo que está por venir. Igualmente, nos pueden seguir en Twitter en nuestra cuenta @mclaroscuro. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y los esperamos el próximo viernes. Hasta pronto.